Acabamos de escuchar un pasaje que normalmente es conocido como la expulsión de los mercaderes del templo, aunque en realidad debe de ser identificado como la purificación del templo. Y cuando algo se va a purificar, se quita aquello que no le sirve, se quita aquello que le está contaminando, aquello que no le hace bien, para poder así introducir lo que realmente le hace ser, aquello por lo que existe, aquello que es su razón de ser. El templo, como todos lo sabemos, es un lugar sagrado. Y ese carácter sagrado del templo no se puede perder, no se puede desvirtuar con otras actividades que no vayan de acuerdo con ese carácter sagrado del templo. El templo no se puede manchar, no puede ser ocupado para realizar actividades que no son propias de un templo. En la primera lectura, nosotros escuchamos una narración de la purificación del templo. ¿De qué templo hablamos? Ciertamente ya no hablamos del templo de Salomón, ese templo ya no está. Hablamos de un templo construido por Esdras en el año 516 a.C. y que después sería remodelado por Herodes el Grande, del que ayer hablábamos cuando Jesús miraba el templo antes de entrar en Jerusalén. Este templo que se construyó en tiempo de Esdras, pues fue profanado por dioses paganos. Y como escuchamos en la narración de la primera lectura, en tiempo de los macabeos, Antíoco levantó altares idólatras, pero Judas y sus hermanos lo purificaron en el año 165 a.C. Es decir, ese templo, según la narración de la primera lectura, ya había sido purificado, porque pues se habían introducido realidades de dioses idólatras. Nos situamos ahora en el momento en que Jesús entra en el templo. Ya no hay tanto idolatría por otros dioses paganos, pero sigue habiendo idolatría. La idolatría que el Evangelio resalta es la idolatría del dinero. Se utiliza el templo para hacer negocio, para sacar dinero, para intereses propios, olvidándose del interés que debe ser el lugar del templo. Y es por ello que Jesús echa fuera a los mercaderes y los llama ladrones porque trafican en la casa de Dios, o peor aún, trafican valiéndose de las cosas de Dios. Sacan beneficios, pero beneficios que no son propios de un lugar como es el templo. En el Evangelio de San Juan, los discípulos nos hacen recordar el Salmo 57, cuando nos dicen: Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Nosotros hoy sabemos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es el nuevo templo del Dios vivo y resucitado, presente en medio de nosotros.
Y esa iglesia se reúne en la liturgia, y es en la liturgia donde alcanza su plenitud la funcionalidad del templo. El lugar sagrado adquiere su plenitud en la vivencia de la liturgia. Y es así como Jesús aparece como el nuevo templo. El nuevo templo de Dios es el resucitado en medio de nosotros. Ahora bien, Jesús no busca erradicar el culto. Jesús jamás dijo que ya no se haga culto en los templos. Esa no fue la intención de Jesús. Lo que Jesús buscó es restablecer la verdadera santidad del santuario como un culto central de Israel, como un lugar especial donde radica la presencia de Dios en medio de los hombres. Y en la época de Jesús y hasta nuestros días, el templo sigue siendo el punto de referencia de la actuación pública de nuestro Señor. Si bien Dios está en todas partes, tiene un lugar especial donde irradia su presencia y actúa públicamente en favor de la comunidad. Y ese lugar es el templo. Jesús llega como rey y como profeta a la ciudad de Jerusalén. Jesús llega a la casa de su Padre, como aquel pasaje mismo de San Lucas que nos dice: ¿no sabías que tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre? ¿Y dónde se ocupa Jesús de las cosas de su Padre? En el templo, lugar de enseñanza de las cosas de Dios. Por eso Jesús defiende con este enunciado la presencia del templo. El templo de Dios debe ser casa de oración. El templo de Dios debe ser casa de la comunidad cristiana. Pero ¿qué ha sucedido? Utilizando una cita de Jeremías 7:11, Jesús nos dice: este templo, esta casa, se ha convertido en cueva de ladrones. Verdaderamente lo estamos utilizando para buscar a Dios, para buscar las cosas de Dios, para buscar la gloria de Dios. ¿O lo estamos buscando para buscar la gloria humana? ¿Venimos al templo a servir a Dios o venimos al templo a servirnos nosotros? Y esto es lo que Jesús denunció: un culto alejado de Dios. Podemos decir, cuidémonos de que ejerzamos un culto donde no esté presente nuestro Señor. Un culto que no nos lleve a un cambio de vida. Si no hay conversión en nuestra vida, ¿qué sentido tiene entonces el culto que rendimos a Dios? Los israelitas pues van al templo a adorar a Yahvé, pero algunos de ellos, Jesús les dice, se comportan como bandidos porque utilizan el templo para sacar beneficio propio y se alejan del beneficio de Dios. Se olvidan de hacer el bien, incluso hacen el mal allá afuera, pero van al templo a resguardarse, creyendo que es un lugar seguro delante de Dios. Por eso insistimos tanto en nuestra coherencia de vida, porque de nada sirve
venir a adorar a Dios a su templo y allá afuera oprimir al hermano, olvidarnos del necesitado, ignorar al que sufre, al pobre, al que vive triste, sin el horizonte de Dios en su vida. Que nuestra relación cultural en el templo verdaderamente nos lleve a experimentarlo como una casa de oración y que no sea para nosotros una cueva de ladrones. Son llamados ladrones también en la Biblia, en el Evangelio, aquellas ovejas que no entran por la puerta del redil, aquellas ovejas que se saltan la puerta, y la puerta es Cristo. La puerta es la fe en Cristo, la vida en Cristo, la relación de amor con Cristo. ¿Cuál sería la propuesta? Si Jesús expulsa a los ladrones del templo, ¿de qué debemos llenar nuestros templos entonces? Si no queremos que haya salteadores, pues es muy iluminadora la segunda parte del Evangelio, que ojalá y la releyéramos varias veces, para que nos quede claro que después de la expulsión de los mercaderes del templo, ¿cuál fue la nueva realidad que Jesús quiso que permeara en el templo? Y tenemos este precioso pasaje que nos dice que después de que Jesús restauró el templo, enseñaba todos los días en el templo. ¿Ya se dieron cuenta? Una vez restaurado de los mercaderes, de los ladrones, ¿qué sucedía en el templo? Jesús enseñaba todos los días en el templo. Y más aún, el pueblo estaba pendiente de sus palabras. ¿Ya vieron qué hermoso? ¿Ya vieron para qué debe de servir nuestros templos parroquiales? No permitamos que nuestros templos parroquiales sean utilizados para algo para lo que nuestro Señor no quiso que fueran utilizados. En nuestros templos parroquiales debe de reinar la presencia de Cristo. Esa es la restauración verdadera, donde Jesús enseñe todos los días, donde su pueblo esté al pendiente de su palabra. Por eso yo soy de los que cree que debemos llenar nuestros templos de santas predicaciones, porque nosotros en el templo venimos a obtener el mayor negocio de nuestra vida, la salvación de nuestra alma, el único negocio que Dios permite que realicemos en nuestro templo. Que así sea.